me of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been flashing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke room. I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been singing most of the night, living in a gangster paradise. Been singing most of the night, living in a gangster paradise. Keep singing most of the night, living in a gangster paradise. Muy bien, y la ciudad de Ferguson en Estados Unidos está pasando por momentos de tensión poco antes que se conozca cuál será el veredicto del gran jurado por el asesinato de Michael Brown. La tensión va en aumento en las últimas horas en la localidad de Ferguson, Missouri, ante la inminente decisión de un gran jurado sobre el caso del policía que mató al adolescente negro Michael Brown en agosto pasado. Aunque se especulaba con que el dictamen del jurado podría emitirse durante el fin de semana, un grupo cívico de la ciudad de St. Louis Downtown envió un mensaje a sus asociados en el que se les informaba que el jurado volvería a reunirse hoy para emitir el veredicto de si se presentan cargos contra el agente Darren Wilson por la muerte a tiros de Brown el 9 de agosto. El gran jurado que delibera la posible presentación de cargos al oficial Wilson por la muerte del menor Brown había llegado a una decisión, la que se daría a conocer hoy. Barricadas protegen el edificio en el que el jurado se encuentra reunido en Missouri. Del veredicto es poco lo que se sabe, pero palpable esta tensión que se vive en la ciudad. Las barricadas, las conversaciones y los medios son un presagio de que al darse el veredicto, la vida en Ferguson no será normal. Muy bien, mientras eso pues sucede en Ferguson está la expectativa. Se habla a salir de 8 o 9 de la noche donde se conocería el veredicto que podría dejar en libertad a Darren Wilson, el policía. Nosotros vamos a ir en directo a Ferguson, donde está toda pues la expectativa de no solamente los medios de comunicación, sino también la población, ya que de ser un veredicto que favorezca al policía, esto podría provocar convulsión social y manifestaciones. Esa es la preocupación cuando hoy se ha sabido también que la policía de otros estados, la de Ohio, dio muerte a un niño afroamericano de 12 años solo por el hecho que el niño estaba con una pistola de juguete y que apuntaba a varias personas en un parque, y esto pues ha generado la condena de todo el público, todas las personas de los Estados Unidos, que ahora ve pues que si se puede hacer justicia o no por la muerte del joven Michael Brown. ¿Tú cómo ves? A mí me parece que acá un tema fundamental es el que ya hemos tocado en infinidad de ocasiones, y es el hecho de la facilidad con que se pueden adquirir armas de fuego en Estados Unidos. No es casual, por ende, que Estados Unidos tenga una tasa de homicidios con armas de fuego mucho más altas que cualquier otro país desarrollado, y entonces, claro, también mueren muchos policías por armas de fuego. Y atendiendo al riesgo que existe para los policías tienen reglas de enfrentamiento que les permiten usar sus armas de fuego en circunstancias en donde muy probablemente no debería estárseles permitido. Por ejemplo, en el caso de este niño, un niño de 12 años, cuya arma era de juguete. O sea, que no hizo, todo parece indicar, un esfuerzo de cualquier manera por sacarla, suponiendo que no hubiera sido de juguete. Como jugando estaría, ¿no? Yo creo, pero ¿por qué dispararle a una criatura de 12 años que se nota? ¿Por qué disparar a matar? A matar, ¿no? Le disparar a la pierna, por ejemplo. Entonces, todo parece indicar que hay reglas de enfrentamiento aquí inadecuadas. Podría ser el caso de Ferguson, y está la discusión de si eso es legal bajo normas federales. Incluso si el policía es encontrado, bueno, más que ser encontrado inocente, incluso si el veredicto determina que no hay suficiente evidencia para iniciar un proceso judicial en su contra con cargos de homicidio, eso no es el fin de la historia, porque también hay una investigación federal, ya no por homicidio, sino por violación de los derechos civiles de Trayvon Martin, y esta investigación puede continuar y puede llevar a un juicio ulterior contra este policía
repito, incluso si en esta ocasión no se le formulan cargos. Claro, no se le declara imputado, o sea, no se le acusa, podría él deducir que se trata de por defensa, ¿no? Pero lo que significaría ese enfrentamiento entonces, o sea, suponiendo que se libre pues ese policía, enfrentamiento entre la comunidad negra versus la policía, que la gran mayoría son blancos. Entonces habría un problema que se podría prolongar en el tiempo. O sea, bueno, y la mayoría del jurado es blanco también. 9 de 12 miembros del jurado son blancos. Más de 3/4 partes de la policía, de los miembros de la fuerza policial, son blancos, en una ciudad en donde unas 4/5 partes de la población es negra. Entonces, ese mero hecho ya es un indicador de las desigualdades socioeconómicas entre grupos raciales, ¿no? Los negros están subrepresentados en una serie de lugares en donde se toman decisiones que afectan su vida. Muy bien, nosotros vamos a mantenerlos informados sobre Ferguson, pero nos vamos con otras noticias. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que las sanciones y el petróleo barato no causarán una catástrofe económica en su país. La economía rusa está sufriendo los efectos de la caída de los precios del petróleo y las sanciones aplicadas por la Unión Europea y Estados Unidos contra Moscú. Según ha asegurado el ministro de Finanzas de ese país, Anton Siluanov, al año podrían perder alrededor de 40.000 millones de dólares por las sanciones geopolíticas y más de 100.000 millones de dólares por la caída en 30% del precio del petróleo, hechos que mantendrán a Rusia al borde de la recesión. Las sanciones además habrían provocado una fuga de capitales de al menos 130.000 millones de dólares, aunque el mismo Siluanov ha dicho que la preocupación de Moscú es principalmente el tema del petróleo, que resulta crítico para el presupuesto. Al respecto, el presidente Vladimir Putin ha ofrecido una entrevista a la agencia ITAR-TASS y señaló que tanto las sanciones como la caída del petróleo no tendrían consecuencias catastróficas para Rusia. El mundo es moderno e interdependiente, pero esto no significa que las sanciones que se adopten contra Moscú y la caída de los precios de productos energéticos, así como la devaluación de la moneda nacional, tengan resultados negativos o consecuencias catastróficas para nosotros. Eso no va a suceder. Putin también acusó a Occidente de empeorar las relaciones con Rusia debido a la crisis en Ucrania. Sin embargo, señaló que Moscú no permitirá que aíslen a su país detrás de otra cortina de hierro. Además, ha hablado sobre su gestión como presidente de Rusia, cargo que asumió por primera vez en el año 2000 y dejó momentáneamente entre 2008 y 2012, en que retomó para un periodo de 6 años. Él dijo que podría postular a un cuarto periodo en 2018, pero esto dependerá de la situación que afronte el país en ese momento. De ser así, podría dejar el poder, a más tardar, en 2024. Muy bien, habla el presidente Putin pues que no afectaría la economía rusa, pero la economía rusa ya está afectada, ¿no? Bueno, dice que el resultado no sería catastrófico, pero el resultado es dramático. Y si es catastrófico es discutible, ¿eh? Yo no creo que sea tan obvio que no vaya a ser catastrófico, porque, claro, lo que todo el mundo tiene en cuenta es el efecto directo de las sanciones, pero el efecto directo de las sanciones es la menor parte de los diversos factores que ayudan a entender por qué esto va a afectar la economía rusa. Aparte de las sanciones, la inestabilidad ha generado una fuga de capitales. La inversión extranjera directa en Rusia ha caído a menos de la mitad por este año de lo que fue el año pasado. Pero además hay un factor que no es producto directamente ni de las sanciones ni de la inestabilidad política en la región, y es la caída del precio internacional del petróleo, que es probablemente el factor que más afecta a la economía rusa. 70% de las exportaciones de Rusia son petróleo y gas, y más de la mitad de los ingresos fiscales. Entonces el efecto va a ser dramático. Ninguna caída de 3% o más del producto en un año, con la posibilidad de que se repita el próximo año, es bastante. Muy bien, ahora vamos a España. Una encuesta en ese país sitúa al partido político Podemos como la principal fuerza para ganar las elecciones presidenciales. Esa agrupación solo tiene 10 meses de creada. La encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo sitúa al partido del politólogo Pablo Iglesias como primera fuerza política, rompiendo con el tradicional bipartidismo del conservador Partido Popular de Mariano Rajoy y el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que prácticamente se intercambiaron en el poder desde el retorno de la democracia. El ascenso de Podemos, la fuerza que recoge el hastío de los españoles con el sistema económico y político actual, corre en paralelo al hundimiento de los conservadores y socialistas, quienes gestionaron la crisis económica en los últimos 7 años a base de recetas neoliberales.
En marzo de este año, Podemos se inscribió como partido político para competir en las elecciones al Parlamento de mayo y demostró su potencial al conseguir 1,2 millones de votos. Desde entonces no paró de crecer. Una encuesta publicada a fines de agosto ya multiplicaba por 3 sus votos ante unas eventuales elecciones generales. Con el 21,2% de los sufragios, Podemos se coloca como tercera fuerza política del país, a punto del Partido Socialista y 9 del Partido Popular. Pero el escenario que revela el nuevo sondeo electoral cambiaría radicalmente el mapa político de España, hegemonizado por conservadores y socialistas. Pese a que España comienza a crecer, los 7 años de políticas neoliberales y ajustes han dejado un desempleo récord en torno al 25% y consecuencias devastadoras a nivel social. Asimismo, la crisis del sistema económico y político quedó expuesta a los ojos de la ciudadanía, con la salida a la luz de una corrupción institucional sin precedentes que salpica de forma transversal a partidos políticos, sindicatos y hasta la Casa Real Española. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con la recta final de las elecciones en Uruguay. Este domingo será la segunda vuelta.